Sí, profe. Ya habíamos visto dureza, flexión. Bueno, hoy vamos a ver choque, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Ahí. Bueno, el ensayo que vamos a ver hoy es el ensayo de choque, ¿sí? Bueno, hay materiales, como hemos visto, donde se necesita conocer el comportamiento de ese material a esfuerzos como por ejemplo esfuerzos de tracción o esfuerzos de compresión o flexión, y son esfuerzos que en realidad se ejercen sobre una pieza que tienen una determinada velocidad, por eso es que se lo llaman ensayos estáticos o cuasi estáticos, porque esos ensayos que se les hacen, o los esfuerzos a los que están sometidos, son esfuerzos que tienen una determinada velocidad, que ya le hemos visto, que esa velocidad puede estar, está normalizada, ¿sí? Pero en definitiva, el ensayo lleva un determinado tiempo y con una velocidad que es gradual, ¿sí? Por eso se les llaman ensayos estáticos o cuasi estáticos. En el caso del ensayo de choque o de impacto, es un ensayo dinámico, y esto se debe a que hay equipos o piezas que están sometidas a esfuerzos dinámicos o de impacto, como por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en un martillo, es una pieza donde la masa del martillo va a estar sometido a impacto. Y esto hace que nosotros tengamos que analizar ese material, que es la masa del martillo, ¿sí? Cómo va a responder al impacto, a estos esfuerzos de impacto, para que no se nos rompa, para que no se nos parta cuando nosotros la estemos utilizando. Bueno, como esa pieza, vamos a encontrar que hay muchísimas piezas dentro de las maquinarias que están sometidas a estos esfuerzos, que son esfuerzos de impacto o de choque, ¿sí? Bueno, para hacer un ensayo de un esfuerzo de choque, lo vamos a hacer con una máquina como de este tipo, ¿sí? Este es un esquema donde vamos a ponerlo un poquito más grande para que ustedes puedan verla mejor, donde tenemos, bueno, la máquina esta tiene un péndulo, ¿sí? Que este es el péndulo que va a caer de una determinada altura, y por lo tanto ese es el que va a impactar con la probeta y es el que nos va a dar justamente la energía que va a absorber esa probeta. Bueno, ya vamos a ver un poco más sobre ese tema, pero ahora masa, ¿sí? con una cuchilla que se le llama, tiene una lectura, una aguja indicadora, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a nosotros a poner es la base de la máquina, vamos a poner la probeta, que en este caso, si es el ensayo, si es el ensayo ya denominado de Charpy, esa probeta va a estar simplemente apoyada. Lo que va a suceder es que nosotros vamos a levantar a este péndulo, lo vamos a levantar a una determinada altura y lo vamos a dejar caer, ¿sí? Cuando caiga va a golpear la probeta
y cuando golpee la probeta, esta puede llegar a romperse, o sea, a partirse, o puede llegar a doblarse. Eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a tener acá, lo que va a suceder es que este péndulo, esta masa que se deja caer de una determinada altura, va a tener una determinada energía potencial, ¿sí? Y cuando cae, va a golpear la probeta y seguir de largo, y hasta donde llegue va a ser la otra altura que va a tener, que va a ser la pérdida de energía potencial. Esa pérdida de energía potencial lo va a absorber la probeta, ¿sí? Es decir, va a ser la energía que va a absorber la probeta antes de romperse. Bueno, lo que vamos a ver entonces en este ensayo son las normativas, qué normativas se usan para realizar este ensayo, la máquina de ensayo, ya sea para el método Charpy o para el método ISOT, las probetas que se usan, el procedimiento de ensayo, el proceso de ensayo, los conceptos de tenacidad y resiliencia, los factores que afectan la resiliencia, la sección de fractura y un ejemplo, ¿sí? Las normativas. Bueno, estas son las normativas, fíjense que son las UNE, que son normativas para el ensayo de impacto. Después tenemos una normativa que es la UNE ISO 179, que es para el ensayo de Charpy, y la UNE ISO 180, que es para el ensayo de ISOT, ¿sí? Bueno, también tenemos en nuestras normativas la IRAN 500.106, que es para aceros para el ensayo de Charpy, y la 500.107 es para el método ISOT. Bueno, esas son las normativas que hablan de cómo realizar el ensayo de impacto. Los requisitos son romper la probeta, poder producir sucesivamente la misma velocidad de aplicación de carga, ¿sí? Que es lo que siempre decimos que necesitamos cuando realizamos un ensayo, y esto es justamente para que el ensayo sea comparativo, porque si nosotros realizamos diferentes velocidades, evidentemente los resultados van a ser diferentes, ¿sí? Y que sea capaz de medir la energía que absorbe la probeta al romper. Los componentes de la máquina, bueno, son el péndulo de impacto, que es como el que vemos ahí, que es el que golpea, ese es el que golpea a la probeta, ¿sí? O sea que está el péndulo con la masa que la golpea. Los elementos de fijación del péndulo, el bastidor. En este caso, la máquina, bueno, tiene una base. También hay máquinas que probablemente sean mucho más viejas, donde directamente están en el piso, ¿sí? Los métodos de impacto van a ser, como por ejemplo en este caso, que teníamos la probeta que está simplemente apoyada, ¿sí? Y que el péndulo va a golpear en la cara de la probeta contraria a donde tiene un entalle. Ya vamos a ver qué significa ese entalle, ¿sí?
En el caso, a este método, por supuesto, donde la probeta está simplemente apoyada, se le llama el método de Charpy. El otro método, que es que la probeta está empotrada, si está agarrada por dos mordazas, y que el péndulo golpea en la cara donde tiene el entalle, se le llama método ISO. Las probetas, según la norma, el tamaño y la forma, van a ser de este tipo y van a tener este tipo de entalle, ¿sí? Se le llama entalle, entonces a esta que se le provoca a la probeta, ¿sí? Adrede se le hace este entalle justamente a propósito para que la probeta en el entalle concentre las tensiones y cuando golpea la masa pueda llegar a romperse y partirse por la mitad la probeta. Los dentalles pueden ser de diferentes tamaños, como lo hemos visto, y esto va a depender del radio de entalle. En este caso, bueno, el radio de entalle es mucho más grande, por lo tanto, el entalle va a ser más abierto, y en el caso del radio de entalle es más pequeño, va a tener una forma como, en este caso, una forma de B. ¿Sí? ¿Qué es lo que se provoca con ese entalle que se le hace a la probeta? Bueno, si nosotros miramos una probeta común, ¿sí? Vamos a observar que la probeta no tiene tensiones concentradas en ningún lado, ¿sí? Si nosotros le hacemos un entalle, como por ejemplo este entalle, vamos a empezar a notar que en el entalle lo que va a suceder es empezar a concentrarse las tensiones, ¿sí? Bueno, en este caso el entalle es de otra forma, tiene una forma de un ángulo, de un radio, como habíamos dicho, mucho más pequeño, por lo tanto, sí, va a haber mucho más concentración de tensiones. Bueno, el entalle se hace en la probeta justamente para esto. ¿Por qué? Y porque cuando nosotros estamos ensayando un material, los materiales normalmente tienen impurezas o tienen algunos defectos que provocan justamente esto, que se concentran las tensiones en esos defectos, ¿sí? Por lo tanto, lo que hacemos con el entalle es simular lo que tenemos en la realidad cuando tenemos la pieza trabajando al impacto en la realidad, y por lo tanto, de esa forma podemos asemejar más lo que puede llegar a pasar con esa pieza. Bueno, de esta forma sucede el ensayo, se coloca la probeta. Profe, disculpe. Sí, te escucho. ¿Puedes repetir lo del entalle? ¿Qué necesitas saber del entalle? No entiendo para qué es el entalle, no entendí para qué es el entalle. El entalle es la simulación. O sea, vos cuando le haces un entalle a la probeta, lo que estás haciendo, fíjate lo que tenés acá, si no tenés entalle, la probeta no tiene tensiones, ¿sí? Supuestamente. Cuando vos le haces el entalle, lo que estás provocando es tensiones en la probeta, ¿sí? O sea, concentración, estás concentrando las tensiones, eso es en realidad, estás concentrando las tensiones, ¿sí?
Bueno, en este caso que el entalle es más empinado, o sea que el radio que habíamos visto es más pequeño, bueno, vas a tener mayor concentración de tensiones. ¿Está? Cuando está en forma de B. ¿Para qué haces esto? Bueno, porque estás simulando lo que está pasando en la pieza. En la pieza vas a tener algunos defectos que van a provocar concentración de tensiones, ¿sí? En la pieza, y por lo tanto, cuando esa pieza trabaje al impacto, porque la estás preparando para que trabaje al impacto, ¿sí? Va a romper en esa concentración, en donde se produce esa concentración de tensiones. Entonces, el entalle lo haces justamente para simular esto que es la concentración de tensiones. ¿Está claro? Sí, y las dimensiones del entalle. En algunas piezas van a ser más grandes, en otras, ¿de qué depende eso? ¿Del ensayo mismo? Del ensayo que vayas a realizar, de lo que querés averiguar. Ah, bien. ¿Mm? Y ese detalle se Profe, hace predicción, Sería de profe, las ¿no? condiciones en las que está trabajando la pieza. Exacto, sí. Ajá, bien. ¿Quién, había otro que quería preguntar? No, digo sí, que sí. Perdón. No, habla. perdón. No, yo quería preguntar si entonces esto se hacía para calcular cuál es la tensión que rompe el material, digamos, que No, 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 rompería la no, no. pieza. No, 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 no te confundas. Acá no estamos hablando de tensiones, ¿sí? Acá Bien, estamos hablando de un ensayo de impacto. Lo que vos estás haciendo es simulando una probeta que tenga una concentración de tensiones en un lugar, porque ¿qué es la concentración de tensiones? Las concentraciones de tensiones se dan en un ángulo, ¿sí? Como por ejemplo en este ángulo, fíjate que vas a tener mayor concentración de tensiones que en esto que tenés, que el radio, que era lo que habíamos visto acá, ¿sí? En este el radio es mucho más grande, por lo tanto esta abertura va a ser más grande y la concentración de tensiones va a ser menor. En este, que el radio es más pequeño, ¿sí? que forma como un ángulo, la concentración de tensiones van a ser mayores, ¿sí? Lo que estás haciendo es simulando cuando le pones el entalle, cuando le haces el entalle a la pieza, lo que estás haciendo es simular esa concentración de tensiones, ¿sí? claro. Pero no estás calculando las tensiones, no te interesa a vos calcular las tensiones, porque si te interesara calcular las tensiones, someterías esa pieza a un ensayo de tracción, de flexión o algún otro, ¿sí? Lo que vos sabes es que el material que vas a ensayar o el material que vas a diseñar la pieza tiene defectos y como ese material tiene defectos, en los defectos, cuando ese material esté sometido a tensiones, en los defectos van a estar concentradas estas tensiones. Si vos le agregás que a eso le provocás una solicitación de choque, evidentemente el material va a romper donde tenés mayor concentración de tensiones, ¿sí? Pero Claro, lo que a vos te interesa conocer es cuánta energía absorbió el material en el impacto antes de romperse. Eso es lo que te interesa en esta parte del ensayo, ¿sí? No sé perfecto, si gracias. te Sí, queda sí, claro. sí, Y entendí, gracias. sí, Profe, sí. una consulta, ¿sería como calcular la tenacidad que tiene un material? Claro, por supuesto, porque lo que vos estás, cuando estás calculando, pero todavía no hemos llegado a ese punto, hasta ahora lo que estamos viendo es la probeta. Pero cuando vos haces el ensayo de choque o de impacto, lo que estás calculando es la tenacidad del material, ¿sí? Porque lo que estás calculando es la energía que puede absorber el material antes de fracturarse, ¿sí? Sí, profe, ¿Alguien, Yo ¿alguien quería más? preguntarle, profe,
¿Esas líneas tienen algo que ver con lo que es las líneas de fluencia del material? ¿A qué le llamas líneas de fluencia? Yo había visto en una materia hace varios años, hice una tecnicatura y tuve una materia así parecida de materiales. Y esas líneas representan, si están a presión, digamos, si ese entalle se hace a presión, copian esa forma. Y si, por ejemplo, se hace un corte, se cortan y eso queda menos resistente el material, una cuestión así. Por eso no me acuerdo bien si tendría que haber algo con esto o no. No, lo que tenés acá, sí, no, olvídate, o sea, no asocies lo que viste con lo que estamos ¿Eran viendo las ahora. fibras del material? No, ¿Se no, eso refiere a eso? es, no, lo que eso está simulando es tensiones, ¿sí? No son las fibras del material, sino lo que está, este dibujo, lo que está mostrando son las tensiones, la concentración de tensiones que tenés en ese punto, ¿sí? No son las fibras del material, porque las fibras del material, si yo te pudiera hacer las fibras del material, si la tuviéramos que hacer, si son paralelas a los bordes, ¿sí? Serán una cosa así. Si yo corto el material, la fibra se cortó. Así que no tiene nada que ver la fibra con eso. Esto es mostrarte cuando una probeta tiene un entalle. ¿Qué pasa con ese entalle? En ese entalle se están produciendo concentración de tensiones, que en este caso, en que el entalle es en forma de B, la concentración es mucho más grande que en este. Sí, no sé quién. Sí, sí, hay uno que levantó la mano, un Tomás Russo. Profe, sí, sí. Con respecto a lo que decía de las impurezas, ¿De esto la tiene qué? que ver de ¿Del las qué? impurezas del material. Sí. Eso tenía que ver, para eso también, para eso se le hacía el entalle o sea, para contrarrestar eso. No, el entalle no se contrarresta, es una simulación. El entalle no contrarresta nada. Yo tengo ¿Y qué una probeta. influencia, profe, la impureza? ¿Ah? ¿Y a qué hacía? Porque hizo referencia en un momento a la impureza, ¿a qué estaba haciendo referencia? Que los materiales, que cuando vos colás un material, cuando vos colás, por ejemplo, un acero, ese acero va a tener impurezas o va a tener burbujas, ¿sí? O va a tener grietas, ¿sí? Por el colado, donde en esos lugares puede haber concentración de tensiones, nada más. Por eso es que se simula, esas concentraciones de tensiones se simulan con el entalle. Perfecto, gracias. Bien, ¿algo más? Bueno, decíamos entonces que teníamos que la probeta se colocaba en la base de la máquina, se le daba una posición inicial al péndulo, se libraba, largaba el péndulo, ¿sí? El péndulo choca con la probeta y sigue de largo, es decir, choca la probeta, la rompe porque la probeta tiene un entalle, la rompe y continúa, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenemos es una altura, que es la primera altura que tenemos, la altura 1, que es la altura donde el péndulo se lo deja caer, y luego, cuando choca la probeta, vamos a tener otra altura, ¿sí? Que es la altura de la energía potencial que perdió cuando chocó con la probeta, ¿sí? Lo que va a suceder va a ser esto, entonces la probeta está apoyada, ¿sí? Fíjense que el entalle está en la cara opuesta a donde va a recibir el golpe, cae el péndulo, golpea la probeta
y lo que hace es partirla a la probeta, por supuesto, del lado de la parte, en la zona donde tiene el entalle, ¿sí? Esto es otro esquema. Otro esquema, ¿sí?, de la probeta, que acá van a poder ver mejor entonces cómo cae el péndulo, golpea a la probeta y Profe, sigue de largo. disculpe, Sí, es sin velocidad inicial, ¿no? aquí Cuando ya más cae. velocidad. Claro, se la deja caer nomás el Se la péndulo. deja caer, sí, sí, sí. O sea, no se le da velocidad, se le deja caer, o sea, se le da un... Sí, sí. Bien. ¿Qué es lo que pasó acá? Acá teníamos una altura, que es la altura que tenía el péndulo, un H0, ¿sí? Cuando el péndulo golpea y pasa, tenemos un H final. Bueno, ¿qué pasó? Que la energía que venía con el péndulo, cuando toca la probeta, ¿sí?, lo que hace es disipar esa energía, absorbe en realidad la probeta esa energía y el péndulo sigue. Lo que nosotros medimos y el dato que nosotros usamos en este ensayo es la energía que absorbe la probeta antes de romperse. Eso es lo que nosotros necesitamos como dato y es el dato que nosotros usamos. La energía que absorbe la probeta, ¿sí? Y ahí entonces es lo que decía su compañera hace un rato, que definimos la tenacidad como, o la tenacidad de un material, como la cantidad de energía que absorbe ese material antes de romperse, ¿sí? Y es con esa energía, es con la que nosotros vamos a trabajar para hacer las curvas que necesitamos hacer. Es decir, la capacidad de un material para resistir cierto impacto sin ser fracturado. ¿Está? La medida, ¿sí?, de la tenacidad es la resiliencia. ¿Cómo se saca la resiliencia? Se saca dividiendo la energía absorbida en el ensayo dividida la sección de la probeta, ¿sí? Ustedes fíjense acá, tenemos la energía absorbida por medio del impacto, dividida la sección, ¿sí?, que quedó de la probeta. La resiliencia se mide en kilogramos sobre milímetros cuadrados o en joules sobre milímetros cuadrados. Bueno, la velocidad de aplicación de la carga la resiliencia es inversamente proporcional a la velocidad, ¿sí? La temperatura disminuye, la disminución de la temperatura, ¿sí?, a medida que va disminuyendo la temperatura. Si nosotros tenemos en este eje, ¿sí?, tenemos temperatura que va aumentando para este lado, decimos entonces que a medida que va disminuyendo la temperatura, se produce una reducción de la resiliencia. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos saber o conocer va a ser lo que vamos a llamar una temperatura de transición de dúctil a frágil. ¿Qué significa esto?
Nosotros sabemos que los materiales, cuando aumentan su temperatura, empiezan a tener un comportamiento más dúctil. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar conocer es que ante un ensayo de impacto o ante una solicitación de impacto de un material, que ese material tenga un comportamiento dúctil ante esta solicitación. Como necesitamos que este material tenga un comportamiento dúctil ante una solicitación de impacto, lo que vamos a necesitar conocer es en qué temperatura va a tener ese comportamiento dúctil. Para eso vamos a tener que definir una temperatura que se llama temperatura de transición dúctil frágil, que me va a decir cuándo un material va a tener un comportamiento dúctil y cuándo un material va a tener un comportamiento frágil. Es decir, que si yo a un material saco varias probetas de ese material y a esas probetas las ensayo al impacto a diferentes temperaturas, ¿sí? Voy a poder hacer una curva que podrá ser una curva como esta, por ejemplo, donde en esta curva puedo, y ya vamos a ver cómo lo definimos, puedo sacar una temperatura de transición donde a mayor temperatura de la temperatura de transición voy a tener un comportamiento dúctil del material. A menor temperatura de la temperatura de transición voy a tener un comportamiento frágil del material. Pero fíjense que en el comportamiento dúctil del material yo voy teniendo energía, si yo lo llevo a un gráfico donde tengo energía absorbida y temperatura de ensayo, voy a tener mayor energía absorbida, ¿sí?, a mayor temperatura con respecto a la temperatura de transición, ¿sí? Y voy a tener menor energía absorbida cuando tengo menor temperatura según la temperatura de transición. Por eso es que a los materiales que van a trabajar al impacto, a una solicitación de impacto, necesito conocer cuál es esta temperatura de transición dúctil a frágil. ¿Está? Sí, profe. Sí. Bueno, decimos que tenemos entonces que los materiales van a tener una temperatura de transición dúctil y frágil, pero ¿de qué depende esa temperatura de transición? ¿Qué es lo que me va a hacer que un material tenga una temperatura y otro material tenga otra temperatura? Evidentemente, lo que va a depender de la temperatura de transición de un material es la composición química del material. Es decir, no todos los materiales tienen la misma temperatura de transición. Va a depender de la composición química, ¿sí? Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tengo diferentes materiales y a los diferentes materiales hago lo mismo, tomo el mismo material, lo ensayo a diferentes temperaturas, bueno, me van a dar diferentes curvas, como por ejemplo en este caso, el níquel me da esta curva, o un acero 1010 me da esta curva, siempre le estoy haciendo ensayos de impacto a diferentes temperaturas, ¿no? O el acero 1047 o 1063. Fíjense que estamos viendo que a pesar de que tenemos un material como el acero, ¿sí?,
tiene diferente composición química porque tiene diferentes porcentajes de carbono. Por lo tanto, esto hace que el material sea diferente, su composición química sea diferente, y por lo tanto, fíjense, las curvas son diferentes y la temperatura de transición también va a ser diferente. Y esto lo podemos ver en este caso, ¿sí? Mejor cuando tenemos, por ejemplo, este acero, donde tenemos en este gráfico diferentes, o sea, un acero que tiene diferentes porcentajes de carbono. Acá tiene un 0,01% de carbono, en esta curva tiene 0,11, luego va aumentando 0,22, 0,31, 0,67. Fíjense que cuando tenemos un acero que tiene poco porcentaje de carbono, como en estos casos, el acero es más dúctil, ¿sí? Y en este caso, este acero, además de ser más dúctil, trabaja en forma dúctil a bajas temperaturas. Fíjense, nosotros siempre vamos a graficar estas curvas de los materiales, las vamos a graficar en un gráfico donde tengamos energía absorbida y temperatura. La temperatura, la energía, la vamos a graficar en joules, o sea que vamos a ver este lado de la curva, y la temperatura en grados centígrados, que es esta parte, ¿sí? Bueno, veamos que en este acero, por ejemplo, que tiene 0,01 porcentaje de carbono, es un acero más dúctil, y el comportamiento de este acero a bajas temperaturas, fíjense que prácticamente su temperatura de transición, ¿sí?, está muy bien definida, ¿sí? Por lo tanto, aparentemente puede llegar a ser acá la temperatura de transición. Si acá tenemos que 50, bueno, puede ser una temperatura de transición de menos 70 grados centígrados. Pero fíjense que a más, o sea, a menos de menos 70 grados, es decir, por ejemplo, a menos 60 grados centígrados, que estaríamos por acá, o a menos 50 grados centígrados, este acero tiene un comportamiento dúctil. Y por supuesto, a más de su temperatura de transición, por ejemplo, a menos 100 grados centígrados, este acero tiene un comportamiento frágil. Lo mismo sucede con este acero, ¿sí? Si su temperatura de transición está más o menos por acá, el comportamiento del acero a bajas temperaturas, temperaturas menores de cero, tiene un comportamiento dúctil, ¿sí? A medida que vamos aumentando el porcentaje de carbono en el acero, como por ejemplo en este caso que es de 0,22, la curva ya no es tan definida como en este caso, ¿sí?, que es lo que teníamos acá, una curva bien definida, sino que va empezando a achatarse la curva. Fíjense que la energía absorbida es menor que la energía en estos aceros que tenían menos porcentaje de carbono, y la temperatura de transición se va trasladando, ¿sí?, a temperaturas más altas, ¿sí? Si suponemos que su temperatura de transición pasa por acá, fíjense que ya su temperatura de transición va aproximándose al cero, a los 0 grados centígrados. Por lo tanto, este acero ya va a trabajar en forma dúctil a temperaturas mayores a los 0 grados centígrados, ¿sí? Empezó a trasladarse, a medida que le pongo más porcentaje de carbono, la temperatura de transición. Lo mismo sucede con las otras curvas. Si ustedes los ven, estas curvas empiezan a estar más achatadas,
Es decir, son aceros que tienen más porcentaje de carbono, por lo tanto son más resistentes, pero son más frágiles. Por lo tanto, el comportamiento al impacto absorbe menos energía, ¿sí? Por lo que vemos acá. Por más que su temperatura de transición sean mayores, ¿sí? Esto se debe al tipo de comportamiento. En este caso, por ejemplo, es la estructura de este acero es cúbico centrado de cara, y en este caso, ya cuando empieza a tomar esta forma, es un acero cúbico centrado de cuerpo, ¿sí? Hasta llegar a un porcentaje mucho más elevado de carbono, donde la resistencia de este acero es mucho más alto, es mucho más duro, pero también es mucho más frágil, ¿sí? Y la curva ya no tiene prácticamente definición, ¿sí? Bueno, fíjense que la temperatura de transición de este acero ya es una temperatura, miren, está en temperaturas bastante elevadas, por lo tanto el comportamiento dúctil de este acero va a ser a temperaturas muy altas, ¿sí? Entonces, acá tenemos aceros con porcentajes de carbono más bajos, son aceros más dúctiles, que aguantan o que tienen un comportamiento dúctil a temperaturas bajo cero, y cuando vamos aumentando el porcentaje de carbono, esa temperatura de transición va aumentando, pero el acero va absorbiendo menos energía, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo No, no. claro. Bueno, una de estos ejemplos que podemos ver con respecto a la temperatura de transición es un ejemplo que se vio en el famoso Titanic, que ustedes lo deben haber escuchado, que es un barco que se fabricó en Irlanda, pero que salió de Londres, ¿sí? Era un barco de pasajeros donde se iba a hacer un viaje de Londres a Nueva York, Estados Unidos. Bueno, el barco en su viaje inaugural, tuvo la mala suerte de impactar contra un iceberg, donde fue dañado su casco, causando que 6 de los compartimientos de la proa se rompieran, ¿sí? En ese momento en que rompió, en que impactó con el iceberg, la temperatura del agua era de menos 2 grados centígrados, ¿sí? Bueno, luego hubo una inundación en los distintos compartimientos, lo que hizo que al llenarse de agua esos compartimientos le provocara que se inclinara el barco y que luego rompiera, ¿sí? Se partiera por la mitad. Bueno, esto ocasionó que hubo 1.500 muertos en esa tragedia, ¿sí? Esta gran cantidad de muertos que hubo fue porque el barco se hundió muy rápidamente, creo que tuvieron 1 hora, 1 hora y media para evacuar, y además no tenían la cantidad de botes que se necesitaban porque consideraban que era un barco irrompible, porque el acero con que habían hecho ese barco era en ese momento el mejor acero que habían conseguido, ¿sí? Hacer hasta ese momento. Bueno, tuvieron
el problema de no poner la cantidad de botes que se necesitaban, y bueno, por lo tanto, por eso hubo tantas pérdidas de vida. No obstante, del hundimiento del Titanic, hubo gente que lo estuvo buscando. Cuando lo encontraron, y con la tecnología de hoy, pudieron llegar hasta donde estaba hundido. Esto fue en el año 85, y estaba a 3,7 kilómetros de profundidad, por eso costó tanto encontrarlo, ¿sí? Bien, pero lo que nos importa a nosotros es las pruebas metalúrgicas que se le hicieron, metalúrgicas y mecánicas que se le hicieron a este barco, a este Titanic, ¿sí? Y se encontró, cuando se les realizaron los estudios, que la temperatura de transición dúctil y frágil del acero empleado era de 32 grados, temperatura de transición de 32 grados, para los especímenes longitudinales del casco. Y era de 56 grados para los especímenes transversales. Ustedes piensen, la temperatura de transición era de 32 grados, ¿sí? Suponiendo que era de 32 grados. El comportamiento dúctil lo iba a tener a más de 32 grados. La temperatura del agua era menos 2 grados. Por lo tanto, al impacto tuvo un comportamiento frágil, ¿sí? Lo mismo con este otro espécimen transversal, que su temperatura de transición era de 56 grados, por lo tanto, a menos 2 grados, evidentemente el comportamiento era un comportamiento frágil. Esto no fue lo único que hizo que el barco se hundiera, hubo otros problemas de diseño que, bueno, hicieron que esto terminara en esta tragedia. Pero lo importante es que hoy se conoce este comportamiento según la temperatura de transición. Yo les decía que pensaban que el Titanic era un barco que no se iba a poder hundir nunca por el tipo de acero que estaban usando, y evidentemente el acero que estaban usando, por tener estas temperaturas de transición, debe haber sido un acero con alto porcentaje de carbono, es decir, un acero más resistente, pero evidentemente al ser más resistente, más frágil, y mucho más frágil por la temperatura de transición en cuanto a los impactos, que fue lo que pasó cuando chocó con el iceberg, ¿sí? Bueno, decimos entonces que el ensayo de impacto permite conocer las propiedades del material bajo condiciones de impacto. Existe una normativa que regula el ensayo y la probeta a utilizar, que es lo que vimos, y es lo que siempre tenemos que recordar. Todos los ensayos que nosotros vemos, todos los ensayos tienen una normativa, y si tienen una normativa que las regula, también lo tienen las probetas que nosotros usamos en esos ensayos. La resiliencia se define como la medida de la resistencia al impacto del material. Existen factores que influyen de forma determinante en la respuesta del material al impacto. La superficie de rotura es indicativa de la resistencia al impacto. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda? No, profe. Bueno, lo que vamos a ver, no nos va a quedar tiempo para ver
hay un ejercicio para hacer, un ejercicio largo para hacer, que lo vamos a hacer la clase que viene, pero hoy vamos a contestar por lo menos las preguntas teóricas que hay acá en el apunte, en Educo, y también que están en el apunte de Bazán. Esperen que lo encuentre. En el apunte de Bazán están en la página 37 y en Educo es el ejercicio 70. Sí, el ejercicio 70 que está en la página 19. Bien. Esperen que... Espérenme un minutito que quiero responder. Hay una pregunta que... ¿Qué página, profe, en la guía de Bazán? En la guía de Bazán, en la página 37. Además de aliviar la tos, recubre y suaviza tu garganta irritada. Cedric, un bálsamo natural para toda la familia. Bien. Bueno. Decirle chao al polvo en tus superficies. Así busca brillo. No deja residuos. Las deja brillantes y libres de polvo. La primera pregunta, que en la de Bazán es la pregunta número 2, y que para Educo es la pregunta 70, dice: explique por qué se recomiendan metales o aleaciones metálicas con estructura cristalina FCC, cúbico centrado en la cara, para la fabricación de piezas que trabajan a bajas temperaturas y son sometidas a cargas de impacto. ¿Sí? Bueno, esto ustedes lo han visto esto lo han visto en el teórico. La estructura cristalina de los materiales. ¿Sí? Que cuando tienen una estructura FCC o cuando tienen una estructura BCC. ¿Lo han visto? Sí, profe. Bien. En el caso de impacto, cuando le hacemos un ensayo de impacto, vamos a tener diferentes curvas, que era lo que veíamos recién, ¿sí? Porque una de las variables que tenemos en el ensayo de impacto es la composición química y otra de las variables la temperatura, ¿sí? Bueno, si nosotros realizamos entonces un ensayo de impacto a diferentes temperaturas a metales que tienen una estructura de FCC, ¿sí? Cúbica centrada en la cara, ¿sí? Lo que vamos a tener es una curva de este tipo. Fíjense que esta curva no define muy bien lo que habíamos visto con respecto a la temperatura de transición, que nosotros decíamos que si nosotros le hacíamos un ensayo a un material, bueno, podíamos tener una curva de este tipo donde podíamos determinar la temperatura de transición. En este caso, en este tipo de metales que tienen esta estructura FCC, vamos a tener una curva de este tipo.
Pero fíjense, no tenemos bien definida la temperatura de transición, ¿sí? Pero sí tenemos que tienen una alta energía absorbida, ¿sí? Por lo tanto, son materiales que tienen un comportamiento, o sea, tienen una buena dureza, una buena resistencia, pero tienen una buena tenacidad también, ¿sí? Tienen alta energía absorbida. Y además, si ustedes se fijan, tienen una buena tenacidad o una buena resistencia a bajas temperaturas. Después vamos a tener, por ejemplo, estas curvas, que es una curva, hecha por un ensayo de impacto a diferentes temperaturas, donde son metales BCC, cúbicos centrado en el cuerpo, ¿sí? Bueno, este tipo de curvas, fíjense que ya acá tienen una temperatura de transición un poco más definida, ¿sí? Podemos decir que pasa por acá, pero fíjense que la temperatura de transición va aumentando y además no tienen buena energía absorbida, es decir, que empiezan a tener menos tenacidad que las FCC, ¿sí? Y por último, tenemos estas curvas, donde en esta curva no tenemos una temperatura de transición bien definida, pero se ve que es una curva de una aleación de alta resistencia, porque tienen baja energía absorbida, es decir, tienen muy alta resistencia, pero son más frágiles. Por lo tanto, si son más frágiles, puede absorber menos energía, ¿sí? Por lo tanto, la temperatura de transición sí va a ir aumentando más que las otras curvas, ¿sí? Bueno, si la pregunta es ¿por qué se recomiendan metales o aleaciones metálicas con estructuras cristalinas FCC para la fabricación de piezas que trabajan a bajas temperaturas y además son sometidas a cargas de impacto? Lo vemos por acá. ¿Por qué? Porque son metales donde tienen una alta energía absorbida en estos ensayos de impacto, ¿sí? Por lo tanto, el comportamiento que tienen estos materiales con respecto a bajas temperaturas es alto, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. La otra pregunta dice, los aceros al carbono, ¿de qué depende el rango de transición dúctil frágil? Comente las características de las distintas curvas del gráfico. Bueno, es lo que habíamos visto hace un rato, que ya lo habíamos explicado, donde dice, ¿de qué depende el rango de transición dúctil frágil? Bueno, de acuerdo a lo que vimos, yo les pregunto a ustedes, ¿de qué depende ese rango de transición? ¿Del porcentaje de carbono, profe? Del porcentaje de carbono, exacto. O sea, nosotros sabemos que la temperatura de transición de un material depende de su composición química y por supuesto de la temperatura, ¿no? Pero depende de su composición química. En este caso que estamos preguntando sobre aceros al carbono, evidentemente
el rango de la temperatura de transición o la variación de esa temperatura de transición va a depender del porcentaje de carbono, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son las características? Bueno, a menor porcentaje de carbono, la temperatura de transición es menor de 0 grados, por lo tanto tiene un comportamiento dúctil a bajas temperaturas. A medida que aumenta el porcentaje de carbono, la temperatura de transición también aumenta, por lo tanto ya no tiene un buen comportamiento a bajas temperaturas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, en el Sí, gráfico, cuando analizamos cada curva, sí. cuando se pone constante después de la temperatura de transición, ¿quiere decir que se rompió? O sea, Cuando se ¿qué pone quiere decir? constante, cuando se Claro, pone allá constante, en los 240, por ejemplo, en Joule. esta, me estás hablando de estas, ¿no? Sí, del gráfico. Bien, 240, ¿dónde se pone 240? De la de 0,01 de carbono, por Sí, ejemplo. sí. O sea, cuando se pone constante, ¿qué quiere decir? Acá, Porque, esto de acá decís, o sí, esto. eso sería la energía que es capaz de absorber antes de romperse. Para empezar, acordate que dijimos que analizábamos en joules y en temperatura en grados centígrados, ¿sí? Sí, Para empezar. Y después, acordate de lo siguiente. ¿En qué consiste el ensayo? El ensayo consiste en una probeta, la calentás o la enfriás, o sea, le pones una determinada temperatura y la ensayas al impacto, ¿sí? Te va a dar un valor. ¿Qué es lo que te va a dar? Te va a dar, ¿qué datos vas a tener vos? El dato que vos vas a tener va a ser a la temperatura que lo ensayaste, o sea, que vos pusiste esa probeta, por ejemplo, si la pusiste a menos 100 grados o acá, bueno, sí, ponele a menos 100 grados, ¿sí? Si la pusiste a menos 100 grados, ¿qué energía absorbió para esa temperatura? ¿Sí? Que en este caso sería prácticamente cero energía o 0,5, lo que vos le quieras poner, ¿sí? Esto lo vas a hacer con 5 probetas, 10 probetas, con la cantidad de probetas que vos quieras, ¿sí? Es decir, que a diferentes probetas le vas a poner, o sea, al mismo material, de un material vas a hacer 10 probetas y a las 10 probetas las vas a poner a 10 temperaturas diferentes, entre bajo 0, 0 y arriba de 0. ¿Estamos hasta ahí? sí, sí. Bien, cuando vos vas rompiendo las probetas, vos vas a graficar la temperatura que tenía esa probeta versus la energía que absorbió esa probeta cuando le ensayaste el impacto. Eso es lo que vos vas a graficar. Por lo tanto, lo que representa esta curva que vos estás viendo, lo que representa es este punto, es la probeta 1 que está, que es el ensayo a menos 200 grados, para decirte. Y esta, acá en este punto, es la probeta 10 que se ensayó a, para decirte, menos 30 grados. ¿Te queda claro eso? No es que acá se rompió, no, todas las probetas se rompieron. Lo que pasa es que esta probeta, si la querés llamar probeta 1 o querés llamar probeta 1 esta se rompió a una temperatura y que te provocó una energía, y esta rompió a otra temperatura y te provocó otra energía. Lo que se generó es esta curva. ¿Te queda claro? Sí, sí, No ahí sé, entendí. no sé si es eso lo que me estabas preguntando. Sí, sí, Lo era que, eso. lo que puede llegar a pasar,
es que vamos a hacer esta que no está tan tapada, porque esta primera está muy tapada. Vamos a seguir con esta. Lo que puede pasar es que vos rompas por ejemplo, ponele que este sea, si acá tenés 50, no, si acá tenés 100, 50 está acá, bueno, ponele que acá tengas 10. Ponele que acá, a esta curva, la rompiste a esa probeta, la rompiste a menos 10 grados y te dio 300 joules, ¿sí? Y después rompiste de vuelta a 0 grados y te dio 300 joules. Si vos le rompes, por ejemplo, a esta temperatura, que le podemos poner, qué sé yo, 40 grados, si vos le rompes a 40 grados y te da 300 joules, te va a dar que esto ya va a ser una constante. Por lo tanto, no le seguís rompiendo, porque vos ya sabes que va a seguir teniendo a esa temperatura, por más que le sigas aumentando la temperatura, la energía que va a absorber va a ser la misma. Por eso cortás acá el ensayo. ¿Lo ves? Sí, sí, se entiende perfecto. ¿Lo entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Profe, ¿ese valor de energía es el que me sirve para diseñar una pieza? ¿Al impacto? Lo que a vos te sirve, lo que vos sacas cuando vos haces este ensayo y sacás la temperatura de transición, lo que a vos te sirve es saber, porque vos, acordate de esto, tu pieza va a estar sometida a una solicitación de impacto. Pero además de estar sometida a una solicitación de impacto, esa pieza va a estar sometida a una temperatura, ¿sí? Que vos la vas a conocer, a qué temperatura va a estar. Entonces, ¿para qué te sirve este ensayo? Y porque vos vas a conocer que según la temperatura de transición de esa pieza que vos tenés, según la temperatura de transición, cuando esté solicitada el impacto, va a tener un comportamiento dúctil o un comportamiento frágil. Si a esa pieza que va a trabajar a la solicitación de impacto, esa pieza va a estar a 0 grados y el comportamiento y la temperatura de transición de la pieza es de 10 grados, quiere decir que a 0 grados va a estar trabajando en forma frágil. Por lo tanto, lo que va a pasar, acordate lo del Titanic, al impacto se va a romper la pieza. ¿Está claro? Entonces, a vos la temperatura de transición te sirve para saber qué comportamiento va a tener la pieza a la temperatura que la vas a hacer trabajar. ¿Está? Acordate de esto. Esto te sirve para, según la temperatura de transición, que la vas a conocer porque vos vas a ensayar la pieza, o primero vas a ensayar el material, según la temperatura de transición, a más de esa temperatura de transición, va a tener un comportamiento dúctil. Si tiene un comportamiento dúctil, la pieza va a resistir el impacto, porque te lo está diciendo acá porque va a resistir la energía. Si vos la haces trabajar a menos temperatura, lo que te dice es que no va a resistir, o sea, va a tener poca energía que va a absorber y por lo tanto se va a terminar rompiendo. ¿Está? Entonces, sí, vas a conocer la energía absorbida, y vas a conocer, pero fundamentalmente lo que a vos te interesa es conocer la temperatura de transición del material para cuando tenga que sufrir el impacto, sepas a qué temperatura va a trabajar en forma dúctil y a qué temperatura va a trabajar en forma frágil. No sé si entendés lo que te quiero decir. Sí, profe. Sí, ahora sí. ¿Está? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? En este
en esta filmina, que era la que no tenía, que ahora encontré. Fíjense, acá tenemos mejor explicado el método de Charpy, ¿sí? Donde golpea la probeta y tenemos el entalle que la termina rompiendo. Puede llegar a suceder, ¿sí? Que esto no se los dije, puede llegar a suceder que la probeta no se termine rompiendo, porque cuando no le hacemos el entalle, que también el entalle se lo hacemos para que se rompa, cuando no le hacemos el entalle, puede llegar a suceder que la probeta se doble, no se rompa. Si la probeta se dobla y no se rompe, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, el péndulo lo que hace es golpear la probeta y sigue de largo, y se mide esa altura. En el caso que la probeta no se rompe, se dobla, lo que pasa con el martillo es que golpea la probeta y rebota. De todas formas, yo puedo calcular la energía absorbida porque cuando el péndulo rebota, voy a poder tomarle esa altura final al martillo, ¿sí? Entonces voy a tener la altura inicial y la altura final. O sea que va a rebotar y va a rebotar, va teniendo una determinada altura, es decir, una energía potencial que perdió, y por lo tanto voy a poder calcular la energía que absorbió la probeta, por más que la probeta no se rompió, ¿sí? Y por otro lado, tenemos, acá está de otra forma explicado, el ensayo de Isot, donde, bueno, acá ven que la probeta está empotrada, está agarrada por las dos mordazas, lo que sobresale de la probeta son 28 milímetros, el entalle está del lado de donde rompe, ¿sí? Donde golpea el martillo, golpea el martillo a 22 milímetros y el martillo golpea con un ángulo de 75 grados, ¿sí? Esto hace, por supuesto, que como tiene el entalle, que la probeta se rompa. Bueno, estas son las dos diferencias, que no sé si las pregunta acá. No, acá no les pregunto, pensé que les preguntaba. Esas son las dos diferencias que tienen el método de Isot con el método de Charpy. El método de Isot, la probeta está vertical, empotrada, agarrada por dos mordazas. El entalle está en la cara donde golpea la masa, y en la de Charpy está apoyada, y el entalle está en forma horizontal, la probeta, y el entalle golpea, y la masa golpea en la cara opuesta donde está el entalle. Bueno. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, el siguiente ejercicio es un ejercicio muy largo que lleva algún tiempo porque es importante que ese ejercicio lo hagan ustedes en su cuaderno, y bueno, yo les voy a ir explicando cómo ustedes lo van haciendo en el pizarrón. Es un ejercicio que suele salir en los parciales y suele salir en los exámenes finales, por eso es importante que lo hagan, que vean cuáles son las dudas cuando lo están haciendo, porque los datos que nosotros vamos a sacar van a ser
del gráfico que vamos a hacer. Vamos a hacer 2 gráficos y los datos, las respuestas que vamos a sacar van a ser del gráfico, por eso es muy importante, y es por eso que no es complicado el ejercicio, pero lleva tiempo hacerlo, que es un tiempo que no tenemos ahora, ¿sí? Así que lo vamos a hacer la semana que viene, la clase que viene, lo vamos a hacer en el pizarrón. A no ser de que ustedes, no sé si ahora tienen con Bazán, tienen teórico con Bazán. Sí, profe. Bien, bueno, entonces lo haremos la semana que viene, lo dejamos para la semana que viene. ¿Alguna consulta? Profe, ¿hasta qué tema entra el parcial? Mira, creo que nos está faltando 1 o 2 temas, nada más. O sea, por supuesto que falta terminar este ejercicio, pero bueno, ya estaría terminado el choque. Creo que nos estaría faltando tenacidad a la fractura, y no sé si va a entrar fatiga o no, eso ya lo vamos a ver. Pero no están faltando muchos temas para el parcial nuestro, no están faltando muchos temas. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿es el sábado a la tarde el parcial? ¿Cómo? Sí, va a ser el sábado por la tarde, sí. Bueno, de 10 porque tenemos otro parcial el sábado, yo por lo menos, y bueno, no quería que me coincidan los horarios. No, va a ser por la tarde y bastante tardecita porque me comentaron que ese mismo día va a haber un parcial de una materia donde son 7 cursos, ustedes son 4, esos son 7 cursos, y por eso es que lo vamos a hacer bastante tarde, o sea, no muy tarde, pero sí, va a ser Bueno, gracias, profe. Bien. Profe, ¿el Power lo sube en estos días? Ahora lo subo, ahora me pongo a subir. Gracias, profe. Les voy a subir los 2, porque o le subo no es capaz que le suba el otro. Profe, una pregunta. ¿La modalidad del parcial es por la UV? Sí. ¿O es No, por la UV. Por la UV. Bueno. Lo vamos a subir, ustedes lo van a poder ver por la UV, lo van a poder bajar, trabajar, sacarle foto y lo van a subir, ¿sí? De vuelta a la UV. En PDF. Profe, ¿y va a tener preguntas teóricas o va a ser solo práctico? Ya vamos a ver. Todavía Gracias. no lo hemos pensado. La verdad que todavía no lo hemos pensado. Ya vamos a ver cómo lo armamos al parcial. Pero sí, práctico va a haber. O sea, ejercicios va a haber. Pero acuérdense que el parcial es teórico-práctico, porque puede haber un ejercicio práctico donde yo le pido que justifique teóricamente lo que calculó. ¿Sí? Perfecto, profe. Ahí preguntan por el chat cuánto tiempo vamos a tener para hacer el parcial. Y va a depender del parcial que hagamos. O sea, como todavía no lo tenemos armado, porque de acuerdo a lo que vamos armando decimos, esto le va a llevar más tiempo o menos tiempo. Yo les puedo decir, van a tener 2 horas y en realidad el parcial en 1 hora lo resuelven, ¿sí? Porque es mucho más rápido. O sea, eso va a depender de cómo lo armemos al parcial. Acuérdense que es muy difícil en forma virtual preparar un parcial, ¿sí? En presencial es muy fácil. Uno les hace las preguntas o les pide una respuesta sobre algún concepto
y le pide que calculen un ejercicio y bueno, eso lleva un tiempo y por ahí se les puede dar 2 horas, pero no hay problema porque uno está controlando, está viendo a todos los alumnos y no hay posibilidades de copiarse. En virtual esto no sucede, ustedes saben que esto no sucede, entonces uno tiene que pensar un parcial donde existan las mínimas posibilidades de que se pasen los datos, ¿sí? Por eso es que todavía estamos viendo cómo lo vamos a armar. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, nos estaríamos viendo la clase que viene para terminar entonces con el tema de choque, ¿sí?